buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama del día de hoy, nuevamente indeciso, tercera jornada consecutiva que comenzamos con muy pocos cambios en la dinámica de mercados europeos y de futuros en los Estados Unidos. La noticia del día de hoy es la participación de los presidentes de Amazon, Facebook, Apple y Alphabet en un comité de la Cámara de Representantes para tratar el delicado tema del monopolio de información que tienen estas compañías. Podría ser tal vez el catalizador para una mayor corrección del sector tecnológico. Hace unos años Microsoft estuvo ahí. La compañía tuvo, posterior a las decisiones que se adoptaron, un mal periodo, una fuerte caída en el precio en bolsa, pero con el tiempo, recuerden que modificó sus segmentos de negocio, se metió en temas de servicios en la nube, y esto de alguna manera le sirvió para resurgir y ser una de esas 5 compañías con capitalización de mercado superior al $1.000.000.000. No creemos que la reunión de la Fed sea hoy tal vez lo más relevante de la jornada, teniendo en cuenta que, como la mayoría de analistas, esperamos no se produzcan anuncios innovadores desde el punto de vista de la política monetaria, pero obviamente hay que estar pendientes a la 1 de la tarde. Con respecto al mercado accionario, como mencionábamos, hoy amanecemos con cambios prácticamente insignificantes en Europa, 0% de variación en el Eurostoxx 600. También tenemos un futuro del Standard Poor's 500 con una ganancia del 0.3%. Ayer perdió el 0.7%. No por temas del COVID y de la expansión de los contagios, sino por las dudas que están teniendo en este momento los inversionistas acerca de esa negociación del paquete fiscal entre republicanos y demócratas. Ayer nuevamente tuvimos referencias de que Trump no ha cambiado de verdad y continúa siendo el viejo Trump, criticando a Twitter, Facebook y YouTube por borrar un video en que se apoyaba el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento válido para el COVID, y también el mismo video criticaba el uso del tapabocas. El mismo Trump anunció que lo estaba utilizando, recuerden, la hidroxicloroquina como un método profiláctico para protegerse ante un posible contagio de este COVID. Numerosos estudios han ratificado la falta de utilidad de esta medicina para el tratamiento de esta pandemia. Sin embargo, Trump continúa insistiendo. El video, que fue compartido por una cuenta que gestiona a su hijo mayor, fue bloqueado. Esta cuenta fue bloqueada posteriormente para compartir información para un periodo o durante un periodo adicional de 12 horas. En otra entrevista, Trump criticaba o cuestionaba por qué el doctor Fauci tenía tan buena imagen mientras él no la tenía, y también se preguntaba por qué cuando él recomendaba algo tenía tan baja credibilidad. Creo que no hay que hacer demasiadas preguntas o esforzarse demasiado para encontrar la respuesta. Y para confirmar que esta mutación de Trump no ha sido completa durante estas últimas 3 semanas, afirmó que el paquete fiscal era semi-irrelevante. El esfuerzo de los economistas de convencerlo de mantener los beneficios a los desempleados ha sido inútil, pero tampoco tenemos por qué sorprendernos con este tipo de declaraciones. Probablemente más adelante saque pecho cuando el Congreso de Estados Unidos ratifique o apruebe un nuevo paquete fiscal para ayudar al crecimiento económico. Con respecto el tema corporativo, hoy por primera vez en 160 años se conoció que Banco Santander registró su primera pérdida trimestral de la historia. Hubo unos cargos contables por reducción en goodwill de pasadas adquisiciones de casi 15 billones de euros, y también una expectativa de menores ingresos futuros equivalente a 10 billones de euros por su participación en el mercado del Reino Unido, de Estados Unidos y de Polonia. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el dólar reversa esta madrugada parte del fortalecimiento de la jornada de ayer. Nuevamente están relativamente tranquilos los inversionistas. El DXY se está negociando en las 93.7 unidades y el indicador LASI de América Latina sube a 43.8. Ayer mencionamos algo acerca del estudio de Goldman Sachs, donde se advertía del riesgo de que Estados Unidos perdiera su estatus como moneda de reserva internacional. Esto parece que hoy lo estamos viendo referenciado en varios medios de información. Creemos que esta advertencia es un poco exagerada. Estos fortalecimientos y debilitamientos del dólar son ciclos normales en la historia, y más allá de que Trump
ayude o no a al fortalecimiento del dólar, consideramos que continuará siendo una moneda de referencia y dominante por varios años más en el mundo. En materias primas, el petróleo parece estar mostrando algo más de volatilidad, lo que podría sugerir algún eventual corrección hacia la baja en las próximas semanas, hacia niveles más cerca de los $40 para el caso del Brent. Hoy nuevamente amanecemos en los 43,5. Los inventarios de gasolina aumentaron 1.1 millones de barriles en los Estados Unidos, de acuerdo al Instituto Americano de Petróleo, o API, como se conoce popularmente. Este sería el primer incremento de inventarios de gasolina del mes, y esperaremos a las cifras que se van a conocer el día de hoy del Departamento de Energía de los Estados Unidos. La buena noticia para el mercado petrolero tiene que ver con una caída entonces de los inventarios de crudo API también, de cerca de 6.8 millones de barriles. Recuerden el fuerte incremento de inventarios de la semana pasada. Mientras tanto, el oro continúa muy cerca a los $2,000 la onza Troy. En renta fija, como mencionábamos, hoy reunión de la Fed, las tasas de tesoros han vuelto a descender a 0,58 para vencimientos a 10 años. El día de ayer, la Fed decidió extender hasta finales del 2020 los programas especiales de asistencia de crédito, algo que no están siendo muy utilizados por el mercado, por lo menos no de la manera en que la Fed está ofreciéndolo. Analistas consideran que puede ser un mensaje de preocupación de lo que podría ocurrir en los próximos meses. Nosotros consideramos que es más un ajuste coherente con las advertencias que han venido realizando los diferentes miembros de la Fed acerca de la gran incertidumbre que existe sobre la futura recuperación. Recuerden que todo depende de la dinámica de la pandemia, del surgimiento de tratamientos, de vacunas, etcétera, etcétera, y del regreso, el retorno de la confianza de los consumidores para reactivar la economía. Entonces hoy a la 1 de la tarde tendremos la decisión de la Reserva Federal y media hora después tendremos la rueda de prensa del presidente de la entidad. Ayer la colocación de tesoros a 7 años presentó una tasa del 0,446%, un nuevo mínimo histórico. Recuerden que las tasas a 2 y 5 años ya estaban en nuevos mínimos y ahora estamos hablando de la tasa a 7 años. La confianza del consumidor en Estados Unidos, que se publicó el día de ayer, descendió en julio a 92.6 unidades, estábamos en 98. No olvidemos que antes de la pandemia ese indicador era de 130 y en el peor momento de la pandemia descendió a 85 unidades, es decir, estamos más cerca al piso que a la parte alta, así que nos está mostrando que este proceso de reactivación económica está todavía lejos de ser, de iniciarse incluso. Entonces, en términos generales, tenemos hoy un mercado accionario sin cambios, a la expectativa de esta intervención de los 4 presidentes de estas compañías del sector tecnológico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Eso sería cerca de mediodía, hora colombiana, y 1 hora después tendremos la reunión o la decisión de la Reserva Federal, donde no esperamos modificaciones a su política monetaria. Referencia sin duda a la necesidad de un paquete fiscal que Trump dice semi-relevante, sin duda también estarán dentro de las declaraciones de la Reserva Federal. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado de capitales colombiano. Buenos días. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció el día de ayer nuevamente una extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto. Esto manteniendo aún mayores flexibilidades para abrir nuevos planes piloto en algunas regiones que no están tan impactadas por la pandemia. Sin embargo, mantienen un mes más bajo este concepto de cuarentena preventiva obligatoria. Sin embargo, esta es una decisión que ya nos sorprende y no cambia realmente nada, ya que en algunas zonas del país ya se tenían planificadas algunas cuarentenas localizadas más restrictivas en aquellas zonas con mayores casos, caso de Bogotá, y algunas otras restricciones a la movilidad durante fines de semana y toques de queda en algunas otras partes. Para dar un poco más de visión sobre el panorama del avance de la pandemia en Colombia, el día de ayer se registró un nuevo máximo donde se registraron más de 10.000 casos nuevos. Sin embargo, esto también va acompañado de un mayor número de pruebas que se están haciendo en el país. En cuanto a la adquisición de vacunas para el país,
el ministro de Salud el día de ayer, tratando de dar un parte de tranquilidad. Explicó que el gobierno ya firmó 2 acuerdos de confidencialidad para obtener estas vacunas con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Según lo indicado por el ministro, se tiene una estimación para vacunar alrededor de 6 millones de personas en lo que sería la fase inicial. También se señaló que se está trabajando con el mecanismo COVAX, que es una alianza entre los diferentes países para poder tener acceso a ellas a través de acuerdos en los cuales los países se comprometen a adquirir un porcentaje específico de estas. En segundo lugar, Asofondo se pronunció sobre el fallo emitido por la Corte mediante el cual declaró inexequible ese decreto que permitía la disminución del ahorro pensional. Está a la espera de conocer plenamente el detalle de la decisión para brindar un análisis más profundo. Sin embargo, respaldan la decisión del fallo y plantean que una buena medida puede ser que las empresas y los trabajadores tengan un periodo de entre 12 y 18 meses para pagar dichos aportes sin ningún interés de mora. Además, el día de ayer conocimos que, al igual que otros países de la región, se radicó un proyecto en la Cámara de Representantes que busca que se pueda retirar hasta el 10% de los aportes a pensiones. Recordamos que pues ya han sido radicados otros proyectos que buscan el mismo objetivo. Sin embargo, estos no han avanzado mucho. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este nuevo proyecto. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani, por parte del mercado de acciones local. El Colcap en la jornada del día de ayer mostró un leve retroceso en línea con los principales índices en el mundo, aunque en menor proporción a estos. Consideramos que los volúmenes se mantienen relativamente bajos, se negociaron tan solo 84.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 25.000 millones, la más valorizada fue Fabricato con un 50% de valorización y la más desvalorizada fue Grupo Familia con un 13%. El día de hoy el Colcap podría mantenerse estable a pesar de un entorno que se ve leves valorizaciones en el S&P ante un optimismo por parte de los estímulos de la Reserva Federal. La extensión de la cuarentena en Colombia disminuiría el ritmo de la recuperación. Por otra parte, ETB dio a conocer que decidió provisionar el monto del proceso ejecutivo que tiene con Movistar de unos 196.000 millones de pesos. Cabe recordar que el proceso se encuentra en etapa aprobatoria, quedando pendiente de surtir las etapas legalmente dispuestas en primera y segunda instancia. Por parte de la acción de Fabricato, gana altamente valor y se valoriza un 50%, favorecido principalmente por una posible especulación por parte de una venta de la compañía, principalmente luego de la renuncia en los últimos días del presidente y de sus 5 miembros de la junta directiva, y donde como reemplazo asumió el exdirector del Aerocivil Gustavo Lenis. Cabe recordar que Fabricato reportaría el peor trimestre de su historia en el 2020, por lo cual, según palabras del expresidente, esto generaría una disminución de la planta de personal. Teniendo en cuenta lo anterior, ese cambio de mando, principalmente cabe recordar que el nuevo presidente no tiene una alta experiencia en el sector de textiles, por cual posiblemente podría considerar eh, una decisión administrativa de disminuir su exposición o hasta vender su participación en textiles, aunque tan solo hasta el momento podrían ser solo especulaciones. Por parte del Grupo Éxito, se ve favorecido por resultados positivos superiores a los esperados por el mercado, aunque limitado por los bajos volúmenes negociados. Destacar principalmente de Éxito que, a pesar de los flujos de venta en el rebalanceo del Colcap, esperamos que no se ejecuten, donde se seguirían viendo debilidad en los volúmenes en la especie. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el dólar registró un volumen transado
de 1.175 millones de dólares. Esto representa un incremento de más del 50% con respecto al volumen transado el 28 de julio. Para el día de ayer, la tasa de cierre fue de 3.723 pesos con 40 centavos. Esto quiere decir que el peso perdió valor frente al dólar en cerca de 130 puntos básicos. Durante la jornada, tuvo un precio medio transado de 3.721 pesos con 6 centavos, para alcanzar un precio mínimo de 3.685 pesos y un precio máximo de 3.738 pesos con 15 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.700 pesos y resistencias hacia los 3.760 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. En la jornada de ayer la curva TES tasa fija se aplanó levemente con valorizaciones cercanas a un punto básico. De igual forma, la curva TES VR se valorizó 3 básicos tras ganar algo de liquidez en la parte media y la curva en dólares continúa mostrando valorizaciones generalizadas. En línea con estos movimientos, los TES del 24 se desvalorizaron 4 básicos, cerrando en 3.382%, mientras que los TES del 28 se valorizaron hasta el 5.29%, una valorización de 4 básicos. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron aproximadamente 3.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 685.000 millones por registro, niveles aún débiles para lo que es el promedio en el mercado de deuda corporativa. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21 y del 22, seguido por IPC del 22 y del 23, que empieza a mostrar más movimiento en las últimas jornadas. En cuanto a las negociaciones, todas continúan ganando valor. Los indexados al IBR y los TSUR continúan ampliando las valorizaciones en todos los plazos y los IPC se mantienen como la referencia menos valorizada. El día de ayer, RCI colocó 300.000 millones en el mercado local en 2 referencias, IBR a 2 años a una tasa de corte de 2,85% y tasa fija a 4 años a 5,8%. La emisión recibió demandas por cerca de 434.000 millones, un bid to cover de 1.45 veces. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.